Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas y hoy vamos a leer y a platicar de Hebreos del 9 al 13. Así que comencemos con una oración. Espíritu Santo, quiero pedirte por favor que seas tú dirigiendo no solamente esta oración, sino haciendo que nuestro corazón sea una tierra fértil y que esta palabra produzca fruto en nosotros, que esta palabra nos forme y nos transforme, que se quede en nuestro corazón y que llegue también a todo aquel que tú quieres que llegue. En el nombre de Jesús. Amén. También te pido, Espíritu Santo, ya que este es tu tiempo, ya que este es tu canal y esta es tu transmisión, que me uses en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a hablar acerca de Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y en esto vamos a poner atención, porque dice que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primer parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿ok? Entonces estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando de áreas, ¿verdad? Dice que había una área o hay una área donde continuamente los sacerdotes pueden entrar para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto era en el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada al lugar santísimo. Esto quiere decir que al lugar santísimo solamente se pasaba una vez al año. Dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. O sea, tenía que llevar un sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recordemos que la redención, pues es esta que se hacía, ¿verdad? Ese perdón de pecados por medio de ese sacrificio. Entonces dice aquí que fue una vez para siempre. Estamos en Hebreos 9. Y pues recordemos que aquí nos habla, ¿verdad? De que antes, una vez al año, un sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con un sacrificio de sangre para pedir perdón por sus propios pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero que después de Jesús,
pues el velo se rompió. Y ya ahora nosotros podemos tener acceso a ese lugar santísimo. Ahora nosotros podemos tener acceso al Espíritu Santo. Podemos tener acceso directo a hablar con nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Dice su palabra que Jesús es el único camino. No hay otro medio. No hay una imagen, un santo, otra persona fuera de Jesús que nos pueda llevar directamente al Padre o que nos pueda salvar. No existe un sacrificio que nos pueda salvar más que el de Jesús. Solamente ese sacrificio que hizo Jesús es el que nos ha dado a nosotros la salvación. Bueno, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es decir, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Tenemos la promesa de la redención de pecados y esta la cumplió Cristo. No necesitamos hacer algún sacrificio, algún rito, algo. Pues Jesús ya derramó su sangre por nosotros. Jesús en esa muerte rompió el velo que nos separaba de poder accesar, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Porque no podíamos accesar a su presencia. Porque vivíamos bajo maldición de pecado y muerte. Así que era necesario que Jesús derramara su sangre en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo recibimos ese perdón de pecados? Ese perdón de pecados es para todas las personas. ¿Todas las personas van a ser salvas? ¿Tú qué crees? Jesús murió por todos, no hizo excepción de personas. Él no dijo, voy a morir solamente por los judíos, o voy a morir solamente por, no sé, por los morenos, por los rubios, por los trigueños, no. Él dio y entregó su vida por todos nosotros. Sin embargo, es necesario que nosotros vengamos al arrepentimiento de pecado. Es necesario que nosotros aceptemos ese pacto que Él hizo en la cruz derramando su sangre. Es necesario que nosotros nos presentemos ante ese altar con un corazón arrepentido. Así es, Él ya hizo su parte, Él ya hizo lo que tenía que hacer, Él ya dio su cuerpo para que fuera maltratado, mutilado, deshecho por amor a nosotros. Él ya estuvo ahí en la cruz y derramó toda su sangre hasta la última gota por amor de nosotros. Ahora a nosotros nos toca simplemente aceptarlo, aceptar ese pacto, decirle sí. Es como, mira, alguien que te dice, yo te quiero adoptar, yo quiero que a partir de hoy tú seas mi hijo. Aquí está esta acta de nacimiento donde está escrito, ¿verdad? Y te dice Jesús, yo ya la firmé con mi sangre.
Solamente falta que tú aceptes. Solamente falta que tú, por medio de tu voz, pongas esa firma en voz y le digas, ¿sabes qué? Sí quiero ser tu hijo, sí te acepto como mi Señor, como mi Salvador, acepto el sacrificio que hiciste por mí, perdona mis pecados. Pues si estamos llenos de pecado no podemos entrar a esa vida eterna. Pero no te preocupes que nosotros no entramos a esa vida eterna por obras, ninguno de nosotros pasaría, sino que entramos por su gracia, por ese sacrificio que Él ya hizo. Solamente nosotros tenemos que aceptarlo. ¿Qué hay de aquellos que deciden no aceptar? Tomaron su decisión. Dice la palabra de Dios que tendrás tú que decidir entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Es decir, la decisión es tuya. Tú decides a quién seguir. Tú decides si estás con Él o estás contra Él. Tú decides si recoges o desparramas. Pues dice su palabra, el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. Así que, bueno, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados. Bueno, pues recordemos que cuando Jesús estaba próximo a ir a la cruz, tuvo lo que le llamamos la Santa Cena. Compartió el vino y el pan y les dijo, este vino representa mi sangre, tómenlo. Este pan representa mi cuerpo que iba a ser, ¿verdad?, lastimado, flagelado por nosotros, pero lo hizo por amor a nosotros. Él derramó esa sangre, ¿verdad? Él tuvo esa muerte para que se cumpliese toda la palabra, para pagar por nosotros, pues dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero Él tomó tu lugar y el mío, para que nosotros no tuviéramos esa muerte eterna, para que nosotros no estuviéramos muertos en vida. Él pagó el precio por ti y por mí. Pero no solo eso, Él no se quedó muerto, resucitó. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo resucitemos juntamente con Él. En el día que venga por nosotros o en el día que nos mande llamar, ¿verdad? Que nos levante de esa muerte. Bueno, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Antes, ¿verdad?, ese sacerdote se presentaba con esa sangre para hacer esa oración, pedirle a Dios el perdón de los pecados de los hombres, de los israelitas, de los judíos, ¿verdad? Pero Cristo mismo entró en el cielo para interceder por nosotros, para presentarse como ofrenda por nosotros. ¿A qué lo dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros, para interceder por nosotros delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Por medio del sacrificio que Él hizo, quita el pecado que nosotros hemos cometido, ese pecado tal vez generacional que viene desde Adán y Eva, ese pecado que nosotros venimos cometiendo, tantas cosas en las que le fallamos a Dios. Sí, pero por medio de su sangre y del arrepentimiento, Él lo ha quitado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto, juicio. Bueno, aquí yo quiero aprovechar para tomar nota de este versículo. Estamos en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27. Y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bueno, quiero aprovechar por lo siguiente, porque sentí que el Espíritu Santo me habló mientras yo subrayaba esta palabra. Algunas veces hay teorías, hay creencias, hay doctrinas falsas que están enseñando por ahí que hay una reencarnación, que tú puedes ser un alma vieja y venir varias veces a la tierra. Te cuento mi experiencia personal. Cuando estaba jovencita, recuerdo que alguien me prestó por ahí un libro. Se llamaba, creo que Lazos de Amor, una cosa así. Bueno, la cosa es que este libro, escrito creo yo por algún psiquiatra, psicólogo, no sé. Pero la cosa es que decía que tú podías venir al mundo muchas veces. Y que en alguna de esas vidas tú podías ser hombre, tú podías ser mujer, tú podías ser una prostituta, un soldado, un esclavo, rico, pobre. Y entre esas confusiones entran tantas tonterías. Que si tú no estás de acuerdo con la persona que tú eres, es que porque tal vez en la otra vida pasada fuiste otra cosa. Mentiras del diablo. Esas cosas no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo recuerdo que yo leí ese libro y al día siguiente me invitaron a una iglesia y yo recuerdo que iba caminando por ese pasillo y desde que iba caminando yo iba llorando, llorando y no podía explicarlo. Pero era tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que mi cuerpo temblaba y mis ojos lloraban solamente por la música de adoración de ese lugar. Y cuando yo entré, toda esa palabra parecía que me la estaban diciendo directamente para mí. Y escuché la siguiente palabra, que Jesús es el único camino. Él es el único que te va a llevar al Padre. Él es la verdad. Y ahí me pude ver en mi mente cómo yo había estado leyendo esa basura del libro. Cómo yo había estado creyendo esas tonterías. Y el Señor me mostró que no. Que Él es el único que salva. Entonces, bíblicamente, aquí te lo digo, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Si estás pensando, ¿verdad?, que te mueres ahorita y que después reencarnas en algún pato, en algún pollo, en algún perro, en alguna rana, en algún pájaro o en alguna otra persona, quiero decirte que los hombres, dice aquí la palabra de Dios, mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. No pienses que vas a tener 2, 3 o 4 vidas para hacerlo bien o para hacerlo mejor. Eso es un engaño satánico. Claro, porque te digo que es satánico. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y es el padre de la mentira. Eso es una mentira. Y aquí te lo compruebo con esta palabra. Hebreos 9, 27. Los hombres mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y en ese juicio, Dios nos va a pedir cuentas.
de qué hicimos con nuestra vida, qué hicimos con nuestros talentos, qué hicimos con nuestra familia, qué hicimos con nuestro cuerpo. Así que si has estado ensuciando tu cuerpo, si le has estado dando un uso distinto al que el Señor te ha llamado, confundida o confundido pensando que es que antes tenías otro cuerpo y ahora no te hallas en este cuerpo, Dios te va a pedir cuentas. Y no te lo digo como para enjuiciarte, no te lo digo para latigarte y que te sientas mal, te lo digo con mucho amor. Te lo digo porque la palabra de Dios transforma, dice su palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Solamente en esta tierra solamente vas a tener una vida. Vas a morir y vas a tener juicio. El Señor nos va a llamar a juicio, nos va a pedir cuentas. Pero también quiero decirte las buenas nuevas, sin importar lo que tú hayas creído, como yo tontamente que estaba creyendo esas mentiras. El Señor hoy te está dando esta palabra porque quiere revelarte la verdad, porque quiere decirte que el único camino es Jesús. El único que murió por ti en una cruz y derramó su sangre es Jesús. Y Él te da vida y vida en abundancia y te da vida eterna. Él te da la salvación, tú lo único que necesitas es creerle, pedirle perdón por tus pecados, aceptarlo como tu Señor. Él se encarga de todo lo demás, Él se encarga de limpiar toda esa basura que nos han inyectado en la mente y que hemos creído erróneamente. Él se encarga de que desaprendas lo aprendido para que puedas aprender su verdad. Dice su palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Su palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Y es más cortante, ¿verdad?, que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y si ahora hay lágrimas en tus ojos, es porque es el Espíritu Santo hablándote, igual que me habló a mí un día. Que esa basura que has estado creyendo no es la verdad, que Él es la única verdad, que Él es el único camino, que no quiere que te sientas mal ni te sientas culpable, que el Espíritu Santo está ahí para abrazarte. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hay una segunda venida. Todo el Antiguo Testamento hubo profecías acerca del Mesías que es Jesús. Y todo se cumplió. Pero también hay una segunda venida. Que es cuando viene Jesús por su pueblo. Los que ya están en la tumba, esas tumbas se van a abrir. Y si nos toca estar en vida, dice, nadie sabe el día ni la hora. Por eso tenemos que velar y orar y estar alertas. Pero aquí dice, ¿verdad?, que habrá una segunda venida. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Era imposible, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, o es imposible para aquellas personas que no le creyeron, que siguen esperando el Mesías, que siguen esperando que llegue. ¡Ey! Israel, el Mesías sí llegó y vendrá por segunda vez. Y pueden seguir haciendo los sacrificios, pero esos sacrificios no perfeccionarán, se tienen que hacer cada año. En cambio, Jesús hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Dice que se ofrecen continuamente cada año. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
dice que no los hace perfectos, ¿verdad? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está en Salmos 40, 6, 8 y es una profecía acerca de Jesús. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesús ya hizo esa ofrenda de su cuerpo, de su vida por nosotros, una vez y para siempre. Si tú has pecado, si tú has hecho daño, si tú has hecho algo malo, es muy importante el arrepentimiento genuino, sincero y verdadero. Pero una vez que le pides perdón a Jesús, como aquella mujer que iban a apedrear, que le dijo: vete y no peques más. Tus pecados ya te han sido perdonados, pero es importante, vete y no peques más. Debe haber una verdadera transformación en nosotros cuando nosotros nos acercamos al Señor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Un pedacito. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Tú y yo. ¿Sí? Sí. Santificado, santo es aquello que es apartado para Dios. ¿Cómo fuimos apartados para Dios? Por medio del sacrificio de Jesús. No por medio de que nosotros, súper bueno, por medio de Jesús. Por medio de su gracia, por medio de su sangre preciosa, dice. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, Dios pone, y cuando dice que pone su ley, es su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, Él la pone en nuestro corazón y la pone en nuestra mente. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Agarrar la Biblia y leerla. Pedirle al Espíritu Santo que me dé discernimiento. Escuchar su palabra, leer su palabra. Es por eso que estamos aquí por 44 semanas leyendo la palabra completa, porque es la voluntad de Dios ponerla en nuestro corazón, ponerla en nuestra mente. Se pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Y sabes qué? Dice aquí: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y aunque para nosotros suene ilógico, imposible, que como una persona que ha pecado, que ha hecho daño, que ha hecho lo malo, ¿cómo puede ser perdonado? ¿Cómo puede tener una segunda oportunidad?
cómo se le puede transformar la vida y el pasado que ya hizo y lo malo que ya hizo, así de simple. ¿Sí? Si tienes un arrepentimiento verdadero. Si vienes como aquella mujer, ¿verdad? Que fue cachada, ¿verdad? En pleno acto de pecado, adulterando, fornicando, ¿verdad? Teniendo ese pecado que en aquellos tiempos se pagaba con la muerte. Y que estando todos ahí listos para apedrearla. Jesús, ¿tú qué piensas? Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y todos se fueron retirando. Mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Porque es así de simple. Porque Jesús ya pagó por ti y por mí. Porque la verdad es que con las cosas que hayamos hecho, tal vez algunos digamos, ni he pecado tanto. O algunos otros digamos, he pecado de tal forma que no merezco el perdón. La verdad no lo mereces, ni tú ni yo. ¿Para qué más que la verdad? No merecemos el perdón. Sin embargo, Él ya pagó por nosotros en esa cruz. Él ya tuvo esa muerte que nosotros deberíamos de tener. Y resucitó. Y así quiere resucitarte a ti y a mí. Que dejes de estar muerto en esos pecados, en esa vida que estás llevando hasta ahorita, en esa culpa que te atormenta y te persigue. Pues sí. Y aunque el mundo entero diga que no mereces el perdón, pues es la verdad. Pero para Él, para Jesús que te ama, Él dice sí, porque yo ya pagué por ti. Ya no tienes que atormentarte más, ya no tienes que tener más culpa, ya no tienes que llorar más. Aquello que te atormenta, ¿verdad? Hay mujeres, por ejemplo, que se atormentan por un aborto. Ya el Señor te perdonó. No sea yo lo que te pueda estar atormentando, lo que te pueda estar lastimando, aquel daño que tú puedas haber hecho a alguien más o a ti mismo, pero el Señor te ha perdonado. Ya no te atormentes más, pues dice su palabra, nunca más me acordaré de tus pecados. Y otra palabra en la Biblia que dice que arrojará a lo profundo del mar tus pecados, donde nunca más se acordará. Dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los convertirá en blancos como la nieve. No se acordará más de tus pecados. ¿Quién te puede recordar el pasado? Pues solamente el chanclas, Satanás, el adversario, pero no Dios. Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Pero si dice algo imperdonable, no hay nada que sea imperdonable en el Señor. Lo único que habla, ¿verdad?, que no será perdonado es algo acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que pero todo lo demás el Señor nos lo perdona. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros hemos sido lavados. Recordemos que Jesús en la Biblia es representado como agua, que Él nos lava.
que Él nos limpia, que Él nos perdona, que Él nos hace libres. Tengamos la paz de saber que si hemos venido con un corazón sincero, si nos hemos arrepentido sinceramente, Él nos ha perdonado. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Es fácil dejar de congregarnos. Es fácil dejar de asistir a la iglesia, y algunos otros ni siquiera han asistido. Si nunca has asistido a la iglesia, si no tienes por costumbre congregarte, pídele al Espíritu Santo que te lleve al lugar correcto, que te lleve a ese lugar donde hablan palabra verdadera, donde no tienen una falsa doctrina, donde la enseñanza que dan es verdadera, donde el Señor te va a estar enseñando y donde vas a poder en algún momento servir también, ser de bendición para ese lugar. Y el Señor te va a llevar a ese lugar si tú lo anhelas. Pues dice aquí, es bíblico, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Pues el día de la venida del Señor. Y aunque dice nadie sabe el día ni la hora, pero también dice que la ciencia estallará. Ya ha estallado la ciencia. Dice, da tantas señales, ¿verdad? Que yo tampoco te podría asegurar que estos son los tiempos, porque eso solo lo sabe Dios, pero podría ser que el día esté cerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, o sea, a Jesús, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y aquí voy a hacer una pausa para abrirte mi corazón, como muchas veces antes lo he hecho. Me habría gustado conocer bien la palabra de Dios al principio cuando me acerqué a Dios. Me habría gustado estar firme en el camino, me habría gustado no desviarme del camino nunca, me habría gustado no enfriarme, me habría gustado no fallarle al Señor, pero le fallé más de una vez. Dice su palabra, ¿verdad?, que cuando nosotros nos acercamos a Él y después nos regresamos al mundo, es como ese perro que vuelve al vómito. ¿Tú te has fijado un perro como vomita y después se come su vómito? Sí, es asqueroso. También es asqueroso que el Señor nos saque de una vida de pecado, nos saque de una vida podrida que estábamos viviendo, y ya habiendo conocido de Él, ya buscando su presencia, siendo llenos de Él, de repente le digamos, ¿sabes qué? No, hoy nos vemos, me regreso al mundo, me regreso, imagínate, a las borracheras, a las adicciones, a la prostitución, a algunas otras, hechicería. ¿Qué te puedo decir? Imagínate que el Señor ya te sacó de ese mundo, de esa sexualidad que estabas llevando corrompida, y tú te regresas y haces cosas peores. Y tú crees que no va a pasar nada, pero mira, nada más porque la misericordia de Dios es mucha y tiene misericordia de nosotros, porque yo, ¿qué te puedo decir? Que yo, cuando me alejé de Dios, hice cosas mucho peores de las que antes hacía. Imagínate si el Señor hubiera llegado en ese tiempo, o si la muerte me hubiera alcanzado.
sabiendo que la paga del pecado es muerte, que tuve la oportunidad, que conocí del Señor y que me regresé de donde el Señor me había sacado. En mi caso te puedo decir, el Señor tuvo misericordia de mí y en algún momento yo vine con un corazón sincero y le dije, perdóname, ya no puedo más vivir sin ti. Sácame de esta vida que estoy viviendo. Y el Señor lo hizo. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si el Señor viniera hoy, tienes la certeza de que te vas con Él. Si la muerte llegara esta noche a tu casa y el Señor te pidiera cuentas y te trajera juicio, ¿estás seguro, estás segura que te vas con Él? ¿Qué estás esperando? Peor aún, si tú ya conocías del Señor, si el Señor ya lo habías aceptado, su sangre preciosa ya estaba sobre ti. A veces hacemos esto, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y te voy a decir una cosa, que es peor aún, mucho peor creo yo, que te hagas pasar por cristiano, por cristiana. Y mira que cuando yo digo cristiano o cristiana, nunca me refiero a una religión, me refiero a una intimidad con Dios, a una relación con Dios. Que vayas y te metas a la iglesia y escuches todas las palabras y convivas con la gente haciéndote pasar por un hijo de Dios. Pero sabes bien que estás en fornicación, sabes bien que estás en adulterio, sabes bien que estás cometiendo pecados sexuales, que aún a veces la gente que no está cerca de Dios no las hace. Que estás llevando una doble vida. Dice, ya teniendo el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira cuando la gente peca en ignorancia, es que no sabe. Cuando la gente va, sí, ok, pues cometieron muchos delitos, puede haber hasta, no sé, un sicario, pero así creció desde niño, no ha conocido de Jesús. Se la ha pasado de tropiezo en tropiezo porque la misericordia de Dios no ha alcanzado. Él no conoce o ella no conoce la palabra de Dios. Andan mal, andan perdidos, andan en hechicería, andan en cosas terribles. Sí, pero no han conocido al Señor. Pero si tú ya conociendo al Señor vas y te metes con hechiceros, vas y haces hechicería, andas haciendo adivinación, ¿qué sangre va a haber por ti? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es dolorosa esta palabra. Que si ya estás en el camino del Señor, estés llevando una doble vida. Alguna vez alguien me preguntaba, oye, pero es que ¿cómo así de fácil? Vas y haces todo lo que tú quieres, vas y pecas y ya al rato vienes y pides perdón. Y ya. No, es que así no son las cosas. Cuando nosotros no conocemos del Señor, sí, pues pecamos, hacemos las cosas malas, cosas gravísimas. Pero cuando una vez que nos arrepentimos con todo nuestro corazón, venimos a los pies de Cristo. Y como dice su palabra, tus pecados te han sido perdonados, vete y no peques más. No seguimos y continuamos con el mismo pecado, porque entonces en vano fue la sangre de Cristo. En vano pedimos perdón si seguimos repitiendo exactamente las mismas cosas. Y yo sé que el que yo te diga esta palabra es doloroso, pero es necesario que te la diga. Es necesario que te diga que si tú te has arrepentido y has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, Dios quiere hacer un cambio en tu vida. No te regreses. No sigas haciendo las mismas cosas que hacías antes. Hay muchas cosas que por tus propias fuerzas no vas a poder dejar. Porque hay cosas que son ligaduras, que son ataduras. Hay cosas que son espiritualmente muy fuertes para que tú simplemente las puedas dejar.
Pero el primer paso es arrepentirte, el primer paso es decirle al Señor, reconozco que estoy pecando, reconozco que estoy haciendo algo desagradable a ti. Reconozco que estoy llevando una doble vida, perdóname, Señor. Ese es el primer paso. Y de ahí el Señor se va a encargar de cambiarte, de hacerte libre, de liberarte. Él es quien transforma. Él es el único que cambia. Pero el primer paso es reconocer, tener un arrepentimiento genuino. No sirve de nada, ¿verdad? Es bonito que te congregues, claro, es necesario congregarnos porque de ahí vamos a tomar la palabra de Dios y el alimento. Y no te quiero desanimar de ello. Pero también es necesario que esa palabra que estás recibiendo redarguya tu corazón, penetre tu corazón, transforme tu corazón. Que no desechemos la palabra de Dios, que le permitamos que nos cambie y nos transforme. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si ya leíste la palabra, ya sabes lo que está bien, ya sabes lo que está mal. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o sea, el infierno. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Me brinco otro pedacito porque ya lo leímos esto antes, ¿verdad? Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, pueblo adquirido, fuimos adoptados por Él. Él nos va a pedir cuentas aún de las palabras que salen de nuestra boca. Dice su palabra que Él nos pedirá cuentas y que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. ¿Qué vas a decirle al Señor cuando te pida cuentas de todas esas malas palabras que salieron de tu boca? Y lo digo como a ti, no como a mí, porque yo voy a pedir perdón. ¿Qué le vas a decir, verdad? Cuando Él te diga, oye, todos esos chistes de doble sentido, todos esos chistes ofensivos a la sexualidad, todas esas ofensas, todas esas críticas, todos esos chismes, todas esas cosas que hablabas. Por tus palabras serás justificado, condenado. ¿Sabes también por qué? Porque dice la palabra de Dios que la boca habla de lo que está lleno en el corazón. Cada que estás bromeando con todas esas cosas de doble sentido es porque es lo que hay en tu corazón. Todas esas veces que salen ofensas y cosas terribles para los demás. Es que fue un momento de ira. Es porque está lleno tu corazón de eso. ¿Qué puedes hacer? Tal vez tú no lo vas a poder cambiar así nada más. Nosotros no cambiamos, es el Espíritu Santo quien nos transforma, quien nos convence de pecado. Pero el Espíritu Santo te va a transformar, te va a hacer entender, ¿verdad? Lo que estás haciendo mal o lo que estamos haciendo mal y qué podemos hacer, pedir perdón. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Una vez que tú pides perdón, dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 17, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Cuándo? Cuando vengas a un verdadero arrepentimiento. Cuando verdaderamente te arrepientas con todo tu corazón. Ya no se va a acordar. Pero si verdaderamente nos arrepentimos, es necesario que dejemos de cometer los mismos pecados, los mismos errores, dejemos de hacer lo mismo que estamos haciendo. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Así dice su palabra.
Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque va a pedir cuentas. Pero Dios es un Dios de amor. Es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios, es tu papá y es mi papá. Y nos ama. Y solamente tenemos que venir con Él con un corazón arrepentido. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser como compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Muchas veces cuando estamos siguiendo al Señor nos van a pasar cosas difíciles. Tampoco te quiero mentir que una vez estando en el camino de Dios, ya todo es perfecto. No. Sin embargo, nuestra actitud cambia tanto, y la diferencia es que lo que antes te robaba la paz y te hacía enojar y te ponía mal, ahora pues simplemente se lo entregas al Señor y sigues teniendo paz, gozo y alegría. Algunas veces parece que nos quieren robar el gozo con las situaciones que suceden o con las cosas que hacen los demás. Pero si nos mantenemos en una intimidad con el Espíritu Santo, con una llenura de su presencia, sin importar lo que hablen de ti, como dice aquí, ¿verdad? En una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Muchas veces tú lo único que vas a querer es compartir de Dios y hablar de Dios y hacer las cosas bien y dar amor, y muchas veces van a estar hablando de ti, criticándote, levantando cosas que antes no lo harían, pero que ahora lo hacen. ¿Y qué? ¿Y qué si el Señor está contigo y conmigo? ¿Qué importa lo que digan de nosotros? Mientras no es verdad. Mientras el Señor esté llenándonos. No va a haber una herida en tu corazón si tú no lo permites. Esa herida en el corazón se hace por una falta de perdón. Si tienes herido el corazón es porque no has sido capaz de perdonar. Perdona, suelta y ten paz, y que tu corazón sea sanado y restaurado. Si los demás allá afuera engañan, echan mentiras, critican, chismosean, dicen de ti, ¿qué te importa? Que se arreglen ellos con Dios. Mientras tú estés bien con Dios, pueden decir lo que quieran. No tienen por qué lastimarte. Yo sé que va a haber cosas que son difíciles de perdonar. Sin embargo, si no perdonamos, esas heridas quedan en nuestro corazón. Y nosotros queremos tener un corazón sano. Y no solamente queremos tener ese corazón sano, sino que aquí también nos habla de que seamos buenos compañeros. Que cuando haya presos, los visitemos, nos compadezcamos de ellos. Y ahí dice, y aún el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Es que me robó. Bueno, pues el Señor te recompensará 6 veces más. ¿Qué te preocupas? Difícil para quien te robó, que está trayendo maldición a su vida. Tú vives en bendición y el Señor te habrá de dar más y te multiplicará más. ¿Por qué me va a robar mi paz lo que alguien más haga? ¿Por qué va a robar tu paz lo que alguien más diga? Lo que alguien más piense de ti. Si Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios quiere que tengamos. Y mira, dice, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia
en los cielos. Que tú y yo sepamos, ¿verdad? Sí, es bonito que Dios nos bendiga y Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos y quiere que estemos bien. Es nuestro Dios, es nuestro Padre, es verdad. Sin embargo, dice que no hagamos tesoros aquí, donde pueden ser robados. Nuestro tesoro, nuestra mirada tiene que estar ahí arriba. Porque esta vida es una pasadita y no sabemos en qué momento se acaba. Pero hay una vida eterna, donde no va a haber dolor, donde no va a haber muerte, donde vamos a estar una eternidad. Nuestra mirada tiene que estar de alguna forma allá. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hagamos énfasis en esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros muchas veces pedimos algo y queremos que al instante, como con una varita mágica, el Señor lo haga. Es que yo ya te pedí esto y no me lo has dado y no tengo paz y estoy triste y estoy desesperado porque ya te lo pedí. Si te ha pasado, a mí sí me ha pasado. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy llorando mal. Porque si ya te pedí esto, sucede todo lo contrario. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Lo estás esperando? Ten la certeza. Que sepas que eso va a suceder. Dios ya lo hizo, está por manifestarse. Tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran. Si Dios dijo que ya te sanó, es que ya te sanó, sí, pero yo sigo hinchada, sí. Se va a manifestar, el Señor ya lo hizo, su palabra dice que por sus llagas yo ya fui sanado. La fe es la certeza de lo que se espera. Que tengas esa convicción de saber que el Señor ya lo hizo. Aunque no lo estés viendo ahorita, dice la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y también dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces fe no es que yo ore ahorita y que tenga que suceder al instante y entonces ya tengo una sonrisa. Fe es que yo ore ahorita y aunque pase todo lo contrario y parezca que no pasa nada, yo sigo con una sonrisa creyéndole a Dios, sí Señor, sé que lo vas a hacer. Sí Señor, yo te creo. Sí, Espíritu Santo, si tú ya me dijiste que lo haces, es que lo vas a hacer. Y tener la paz, ¿verdad? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros o por qué decimos que Dios creó el universo, que creó la tierra, que creó los cielos? Por fe. No estuvimos ahí para verlo. Sin embargo, le creemos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Será que a Dios le agradan las ofrendas de corazón? Sí. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc no murió, Enoc fue llevado. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú tienes que creer en Dios para poder tener fe. Tú tienes que poder creer que Dios te puede dar lo que tú le estás pidiendo. Ay, es que si te pido 5 pesos, ay sí, Señor, fácil me los vas a dar. Pero si te tengo que pedir 50 millones, jamás en la vida va a suceder. ¿Por qué? Si Dios es el dueño del oro y de la plata. Es un ejemplo, ¿verdad? Y lo mismo son 5 pesos que 50 millones para Él. Lo mismo es sanarte de una gripa o un resfriado que de un cáncer o un VIH. Él tiene el poder para hacerlo. Lo que pasa es que como nosotros sabemos que el resfriado se quita en unos cuantos días con o sin medicina, pues es fácil creer que Dios me lo puede quitar. Pero si sabes que un VIH o un cáncer es algo mortal y que no tiene cura, pues entonces es más difícil creerle a Dios que lo pueda hacer. Pero Él te formó tus huesos, tus células, tu sangre, tu carne, todo lo que hay en ti lo formó Él, porque no podría restaurarlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para que tú le hagas una petición sincera a Dios es necesario que creas que Él lo quiere hacer, que lo puede hacer y que Él lo va a hacer. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque en el tiempo de Noé nunca había llovido, solo era una brisa, ¿verdad?, que regaba todo. Pero dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos pensarían que Noé estaba loco, diciendo que se inundaría todo si jamás había llovido? Pero le creyó a Dios. ¿Cuántos pensarán que estamos locos cuando hablamos de la segunda venida de Jesús? Pues sí, pero ¿cuántos pensaron que era una locura y que nunca vendría el Mesías y vino? Y cumplió todo lo que estaba escrito de Él. Tú puedes pensar que es una locura, que es una mentira, que el Señor va a venir por nosotros. Pues sí, tú puedes pensarlo, pero los que tenemos fe en Él tenemos esa certeza de decir, yo un día voy a estar en la vida eterna con Él. ¿Y tú? Bueno, no, y tú, yo espero que lo creas en este momento, que empieces a creer en Dios y que empieces a creer en su salvación para que también estés en esa vida eterna. Pues si Dios no quiere que nadie se pierda, yo tampoco. Bueno, dice, con temor preparó Noé, ¿verdad?, el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínate salir sin saber a dónde vas. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque recordemos que ya era una viejita, ya ni siquiera tenía ese periodo. Pues lo dice la Biblia, ¿verdad?, que ya había cesado. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, el esposo, Abraham, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar.
pero también así fue de Jesús. Por Él fuimos salvos todos nosotros, como las estrellas del mar, como la arena. Gracias a Jesús es que todos nosotros fuimos salvos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Imagínate tú a Abraham, ya viejo, habiendo esperado tantos años poder tener un hijo, con su mujer estéril, viejos los dos, y que Dios le dijera: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham, tu descendencia será como la arena del mar, tu descendencia será como todas estas estrellas, incontable, innumerable. Y Abraham: yo te creo, Señor, pero si no tienes ni un hijo, si eres viejo, si tu mujer es estéril. Pero por eso Abraham fue contado como el padre de la fe, porque le creía. ¿Será que nosotros también le estamos creyendo al Señor por esa petición que tenemos? Por eso que vemos imposible, por eso que para nosotros es tan difícil. ¿Será que le estamos creyendo? ¿O será que estamos perdiendo la fe? Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Él quiere, ¿verdad?, que aunque no estemos viendo que las cosas ya se den, sigamos creyendo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían un tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Recordemos que Dios ha preparado para nosotros una ciudad. Dice la Biblia que habrá calles de oro, mar de cristal. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham, en tu descendencia, ¿verdad?, serán benditas todas las naciones. Tu descendencia va a ser, mira, como la arena del mar, como las estrellas, tantos. ¿De dónde, Señor? Pues de tu hijo Isaac. Ay, pero quiero que me lo entregues como una ofrenda en el altar. Sí, Señor, aquí está. Y entonces, ¿cómo se cumplirán tus promesas? El Señor es poderoso para hacerlo. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, cuando nosotros damos una bendición y declaramos la palabra, las promesas de Dios, es por fe. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José sabía que estaba muriendo en tierra de Egipto, pero conocía que las promesas de Dios se cumplirían aunque él estuviera muriendo en ese momento. ¡Ey! Se llevan mis huesos. Que no permanezcan mis huesos en Egipto. Llévenlo a la tierra que Dios nos ha prometido. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pues recordemos que cuando Moisés nació, todos los que nacieran varones tenían que morir. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
¿Quién, verdad? ¿Quién siendo acá, verdad? Lo más alto en aquellos tiempos. Hijo de la hija de Faraón, pudiendo estar ahí reinando. Decir, no, yo soy hebreo. Yo soy del pueblo que ahora está de esclavo, pero que es el pueblo del Dios verdadero. Solamente alguien que verdaderamente ama a Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, hablando de Moisés, ¿verdad? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¡Ey, Moisés! No solamente vendrán todas estas plagas, sino que va a venir una plaga que va a matar a todos los primogénitos, a todos los primogénitos. Pero tú ve y celebra la Pascua y pon la sangre del cordero en la puerta de la casa de cada uno de ustedes. Y la muerte no tocará a tus primogénitos. Por fe lo hizo y sucedió. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué dijeron los de Egipto? Si ya pasaron en seco, nosotros también. ¿Y quién es tu Dios, Egipto? ¿Acaso Jehová es tu Dios? No. Pues entonces se cerró el mar y murieron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Los muros de Jericó, ¿verdad? Cuando ya iban a entrar a la tierra prometida y la tierra estaba amurallada, no tuvieron que usar armas, solamente ser obedientes y estar por 7 días rodeándola en silencio, y el 7º día 7 veces y con alabanza. Y con esa alabanza se cayeron los muros y pudieron entrar a conquistar esa tierra. Por eso no menosprecies ni tengas por poco la importancia de la alabanza en el mundo espiritual, porque es poderosa. Rahab, ¿verdad? Que vivía ahí y que pues el decreto era, tenían que matar todo, menos a Rahab, que aún siendo una ramera, había creído en ese Dios del que se estaba hablando, en Jehová de los ejércitos. Y por esa fe, ella y su familia no perecieron, no murieron. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Un ejemplo de ellos, Pablo, que estuvo en prisión, fue azotado, pero sin embargo seguía con gozo cantando, ¿verdad?, en la prisión. Cuando se rompieron esas paredes y se rompieron esas cadenas, había estado golpeado, había estado en prisión, y por medio de la alabanza se rompió todo eso. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros podemos ver en la palabra cuántos, incluso después de Jesús, dieron su vida por el Evangelio, para que nosotros alcanzáramos a conocer la palabra de Dios y alcanzáramos la salvación. Jesús mismo en esa cruz, ¿verdad?, derramando su vida completa para que nosotros fuéramos salvos. Y tú y yo, a veces no queremos ni siquiera mandar un mensajito con un versículo. A veces no queremos ni siquiera reconocer que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No queremos dar una palabra de aliento. Pero es que no te están pidiendo que des tu vida. No tienes que irte, ¿verdad?, a algún lugar donde a los que son cristianos, seguidores de Cristo, los matan. Estamos en un país, en un lugar donde podemos libremente hablar de la palabra de Dios. Y a veces estamos callados. A muchos hasta a veces avergonzando. Yo en el pasado, avergonzándonos, ya no lo digo ahora, pero antes. ¿Eres cristiano? Ay, pues me gusta ir, pero no te avergüences del Señor. No sea que Él tenga que avergonzarse de ti. Ay, no la conozco, no es mi hija, no es mi hijo. Igual que tú decías. Ay, depende con quién esté, soy o no soy. Recuerda algo, ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es una relación con Cristo, es ser seguidor de Cristo. No es una religión que profeses. Bueno, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor, ya voy en Hebreos 12. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice aquí que el pecado nos asedia. Sí, es verdad. Y si dice su palabra, el que siente firme, mire que no caiga. A veces es tan fácil pecar. Para cuando menos para cuando menos te des cuenta, ya puedes estar pecando. Ya puedes estar mintiendo, ya puedes estar haciéndole daño a alguien, ya puedes estar cayendo en pecado. Por eso tenemos que estar continuamente buscando la presencia de Dios y pidiéndole, Señor, perdóname. Señor, me pongo a cuentas contigo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dura palabra, difícil de comprender, pero pues sí, un papá corrige, un papá disciplina y te va a cambiar el camino. A veces, mira, hay veces que nosotros vamos así, pero de pronto vamos así, y de repente el Señor nos mete de nuevo al camino. Y a veces en eso que nos hace así, duele. ¿Por qué? Porque de repente pasan cosas difíciles, situaciones difíciles, y es ahí cuando nosotros, nos acordamos de Dios. Iba bien, y de repente me distraje. Y cuando me distraje, el Señor me reprendió. Cuando me distraje pasaron cosas duras, difíciles, y sufrí las consecuencias de mi propio pecado. Y el Señor dijo, hey, por ahí no, que tú eres mi hija, por ahí no, que tú eres mi hijo, y no voy a dejar que te me pierdas. Y aunque te esté doliendo ese jaloncito de orejas, pero por mi camino vas a ser salvo. No te vas a perder. No vas a perder tu salvación. No te vas a ir al camino ancho, te vas a quedar en el camino angosto. Pero es que el camino ancho se ve bien antojable, se ve bien padre allá. Sí, pero te va a llevar a la perdición. Y yo quiero que te salves. Ay, pero es que me está doliendo lo que está sucediendo. Sí, pero gracias a eso estás clamando a mí, me estás buscando a mí, me estás reconociendo a mí. Y hablo en general, pero me recuerdo a mí misma, con un corazón roto, herido, lastimado, con mucho dolor en el corazón en algún momento de mi vida. Así, pero vine a clamarle, a decirle, Espíritu Santo, ayúdame, perdóname. Ya me cansé de este camino, ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo estar sin ti, perdóname. Dios, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y te dolió lo que te sucedió, sí, bastante. Pero ¿sabes qué? Dios usó eso para traerme de nuevo al camino. Porque si sigo sin corrección, sigo desviado. Y desconozco, ¿verdad? Si tú estés pasando por algo de disciplina. Si estés pagando de alguna forma las consecuencias de los errores que cometiste antes y el Señor lo permitió. Pero si eso obra para bien en tu vida, si eso obra para que no pierdas el camino, para que sigas el camino a la salvación, pues está bien. Es Papá Dios trayéndote de regreso al camino correcto. Y si aquí es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuánta gente, ¿verdad? Hasta que no pasa por cosas muy duras viene el arrepentimiento, yo incluida. Tampoco me voy a hacer la que no, yo también. A veces hasta que no nos pasa algo bien difícil es que venimos a buscar a Dios. Pero aquí estamos, ¿verdad? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí te quiero decir algo. Aquí dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Oye, a veces parece que cuando alguien cae en pecado y se desvía del camino y le está yendo súper mal, parece que a los demás les diera gusto. Y eso que antes era cristiano. Y mira cómo anda. Ya viste cómo anda la hermanita, ya viste cómo anda el hermanito. ¿Ya viste tu falta de amor? ¿Por qué estás criticando? ¿Por qué estás juzgando? El que se sienta firme, mire que no caiga. Cuando nosotros estamos acusando y señalando a los que andan mal, no sabemos, pero estamos pecando y al rato podríamos ser nosotros los que estamos tropezando. El que se sienta firme, mire que no caiga. Levanta las manos caídas. Es que ya no viene a la iglesia, pero ahí, mira,
Vas a ver cómo va a terminar de mal. ¿Te parece que esas son palabras proféticas de bendición para aquella que era tu amiga, tu amigo, que se congregaba en la misma iglesia que tú? Pues no. Qué feo, ¿verdad? Pero pues no. El mayor fruto que nosotros tenemos que dar es el amor. No juzgues, no critiques. Abraza, ama, ora. Ok, tal vez nunca conoció a Dios, pero es un drogadicto. Es un marihuano, un borrachote, un ratero. ¿Y acaso tú de veras ya no pecas nada? ¿Ya no cometes errores? Claro que sí, todos cometemos errores. Todos tenemos que venir constantemente a pedirle perdón al Señor, porque fíjate que ya me equivoqué otra vez. Entonces, ¿por qué señalamos a los demás? Y aquí dice que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Más bien levantemos una oración: Señor, te oro, ¿verdad?, por aquellas personas que han caído, por aquellas personas que no te han conocido. Dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, en lugar de ponerle tropiezo. Oremos para que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice aquí, ¿verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura, esas faltas de perdón, que se pueden convertir en raíces de amargura, dice que nos puede estorbar y nos puede contaminar. Que no sea que esa amargura no nos permita estar en la presencia del Espíritu Santo y ser llenos de su presencia. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mira que no estés ahora desechando la palabra del Señor, desechando la salvación, desechando saber de Dios, de su palabra. Ay, no, qué aburrido, qué flojera. Luego, estás seguro, ¿verdad?, que vas a tener tiempo. ¿Estás seguro que te quedan muchos días, muchos meses, muchos años de vida? ¿Estás seguro que vas a tener tiempo de arrepentimiento? Pues aquí dice de Esaú, ¿verdad? Aunque después quería la bendición, ya no hubo tiempo. Aunque con lágrimas, ya no hubo tiempo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. El pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando le dijo a Moisés: no, que te hable a ti, porque nos da miedo, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial y la compañía de muchos millares de ángeles. Mira a dónde nos hemos acercado por medio de Jesús. Dice: al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Cuidado que estemos rechazando a Dios. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. ¿Tú recibes gente en tu hogar? ¿Qué tal los tratas? ¿Qué tan bueno eres con esas personas? Es bueno orar aún por las personas que van a entrar a tu hogar. Es bueno pedirle al Señor, Señor, yo en lo personal digo, pon filtros en las puertas. Que solamente llegue la gente que va a ser de bendición para mí o que yo voy a ser de bendición para esas personas. Que esa gente que vaya a entrar sea porque tú tienes un propósito para sus vidas. Que el Espíritu Santo esté presente en todo tiempo. Permanezca el amor fraternal. No os olvides de la hospitalidad, dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pues puede referirse de muchas formas, pero yo en lo personal, yo suelo pensar que a donde quiera que yo voy, la presencia de Dios va conmigo. Y que muchas veces hasta ángeles llegan conmigo, porque la presencia de Dios está conmigo. Y porque yo siempre le estoy pidiendo, Señor, pon un vallado de ángeles alrededor mío. Señor, guárdame en el hueco de tu mano, que el ángel de Jehová acampe conmigo y me defienda. Y también, ¿verdad? Pues yo no sé si pueda referirse, ¿verdad? Que algunas veces tal vez nosotros pensemos que estamos hospedando a una persona física y sea algún ángel. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. De los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esto es que tengamos misericordia de las personas que nos rodean, ¿verdad? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, no tú ni yo, Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que sin importar la situación que estemos viviendo, nosotros tenemos que recordar, Dios no me ha dejado, Dios no me va a desamparar, Dios está conmigo. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Recordamos que ahorita estábamos platicando acerca de doctrinas torcidas, de cosas, ¿verdad?, que este mundo a veces se empeña en hacerte creer que es basura. No nos dejemos llevar por doctrinas de diversas
diversas y extrañas. Por eso es importantísimo que conozcas la palabra de Dios, para que no vengan a decirte cualquier cosa y tú la creas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Pues recordemos que antes de dar su vida también tuvo que padecer por nosotros. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aunque nos gusta mucho esta vida y queremos ser felices en esta vida y queremos gozar y disfrutar, pues mira, si no podemos disfrutar de esta vida que el Señor nos está dando y estamos pidiendo una más allá, pero aún así debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor, saber que esta vida no dura para siempre. No como esas canciones, ¿verdad? Que dicen que sí, que hay que emborracharse y hacer porque esta vida se va a acabar y ya no hay nada más. La Biblia no dice eso. Dice, tenemos aquí, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Estás congregándote en un lugar, te están dando palabra, sé obediente, aunque sea difícil. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Dice, ellos velan por nuestras almas. ¿Sabías tú que a los pastores les van a pedir cuentas de sus ovejas? Pues aquí lo dice, ¿verdad? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Así que mira, a veces es difícil que quien te comparte la palabra, ¿verdad? Tus pastores o alguien que te está compartiendo la palabra y de repente te dice, mira, la palabra de Dios dice que esto que estás haciendo no está correcto. Mira, la palabra de Dios dice que estás mal en esto que estás haciendo. Y te lo muestra bíblicamente y a ti te molesta, te cae gordo, ya no quieres que te hable. Sí, pero es que a él le van a pedir cuentas. Si tú le compartías la palabra, ¿por qué no le dijiste que el adulterio y la fornicación era pecado? Es que me dio pena. Pues te van a pedir cuentas. Mejor es que a tu amiga, que a tu amigo le caiga mal y no le agrade que le hayas dado la palabra. Tampoco vengamos con un látigo, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, hacerlo siempre con amor, hacerlo llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, recordando que el que cambia, transforma es el Espíritu Santo, que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, pero si tienes la oportunidad y el Espíritu Santo te está diciendo, siempre pongo como ese ejemplo, ¿verdad?, del adulterio y la fornicación, pero porque lo repite mucho la palabra. Pero bueno, me refiero a alguna palabra que el Señor te esté diciendo que le des a alguien, o sobre todo, ¿verdad?, los pastores. No solo nos pueden hablar de las cosas bonitas y todo, las bendiciones y no hablarnos de lo que está mal, de lo que nos va a llevar a perdición, porque Dios les va a pedir cuentas a ellos de nosotros. Como a quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tampoco es provechoso que los andemos criticando y hablando mal de ellos, cuando siempre posiblemente están orando por nosotros, algunas veces por nombre y algunas veces por la congregación. Orad por nosotros,
pues confiemos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Bendiciones y salutaciones finales. Ya vamos a terminar de leer Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Dice que Él nos haga aptos en toda obra buena, para que nosotros hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que siempre sea la gloria para Dios, que siempre sea la gloria para Jesús. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y pues así hemos terminado de leer el libro de Hebreos. Una lectura bastante larga, pero yo creo que también de bastante bendición. Y no quiero terminar este video sin antes preguntarte si ya te pusiste a cuentas con Jesús. Si tienes esa paz de saber que si hoy mismo el Señor te llamare a cuentas, si te mandare llamar, si el Señor viniera hoy, te vas con Él. Si tienes esa paz es porque el Espíritu Santo habita en ti, porque ya lo has aceptado como Señor y Salvador, porque Él está reinando en ti. Pero si cuando te hice la pregunta te quedaste pensando y dijiste, pues no sé, entonces te invito a hacer esta oración conmigo. Es una oración que se hace con todo el corazón, con arrepentimiento genuino y en voz alta, pues dice su palabra, con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Perdóname por todas esas cosas malas que he hecho. O perdóname si ya te conocía y me alejé de ti. Hoy me pongo a cuentas contigo. Perdóname si me alejé de ti. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por corregirme y regresarme de nuevo al camino correcto. Te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo hasta ese último día en el que vengas por mí, cuando me llames. Y te doy gracias porque sé que ese día que me llames, me iré contigo a esa vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados aun cuando no lo merezco. Gracias por salvarme. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. En el nombre de Jesús, amén. Pues bienvenido como hijo de Dios, como hija de Dios. Permíteme brevemente orar por ti. Espíritu Santo, te pido que seas tú derramando bendiciones sobre todos aquellos que están escuchando esta oración. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos, que los llenes con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que te puedan escuchar, Señor, que esta palabra que nos has dado penetre sus corazones, que esta palabra nos transforme, nos redarguya, sea de bendición, que si hay algo que tienes que corregir en nuestras vidas, lo corrijas, que nos permitas ir por el camino correcto. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Y si aún hay cosas que parecen estarnos disciplinando, tenemos fe de saber que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a desamparar. Padre, si alguien está necesitando una sanidad, te oramos que seas tú sanando su cuerpo. Te oramos por Rita, Señor, que siempre se conecta y que hoy no la vimos conectada, que seas tú sanando su cuerpo, que seas tú limpiando su cuerpo,
Que seas tú desechando, Señor, todo cáncer. Que seas desechando toda leucemia, que seas tú llevándole provisión y bendición, Señor. Y así por cada uno, Señor, de los que está escuchando, tú conoces sus necesidades, Padre, si es de salud, dales esa salud que necesitan, esa sanidad que necesitan en el nombre de Jesús. Quita todo dolor, Padre. Si alguien tiene tristeza, si está pasando por luto, alegra sus corazones, Señor. Trae gozo, paz y alegría. Quita toda depresión, quita toda tristeza, toda ansiedad. Echa fuera, Señor, toda la tristeza, toda la amargura, el enojo, la ira, la contienda, Señor. Si alguien necesita, Señor, cambiar lo que sale de su boca, pues limpia ese corazón, Señor, para que en nuestra boca salgan palabras de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Sana nuestros cuerpos, sana nuestras finanzas, Señor. Si alguien tiene necesidad de que restaure sus finanzas, Padre, sé tú restaurando de una forma sobrenatural. Bendice, Señor, restaura las finanzas. Llena las alacenas, los refrigeradores, danos tanto que tengamos para repartir, Señor. Y a los que ya nos estás dando para repartir, permítenos poder repartir, Señor, y te damos gracias por ello. Padre, que tu rostro resplandezca en nosotros. Que seamos luz en medio de la oscuridad de otros, Padre, que seamos esa sal que tú nos has llamado a ser. Usa nuestras vidas. Llénanos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. No nos dejes apartarnos de ti ni un momento. Que ni un solo instante tu Espíritu Santo se aparte de nosotros. Y que nosotros no nos apartemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones. Gracias por acompañarme en este largo video. Nos vemos mañana. Bendiciones. Linda noche.